comenzar esta noche, hermosa noche de primavera. Bienvenidos a todos a un discipulado más. Vamos en octubre ya. Buenas noches, hermanos queridos, Héctor, Estefo, papá, hijo. Qué bueno ahí, conectados, recibiendo la palabra esta noche. El Señor nos va a ministrar. Bendito Espíritu Santo. Esta noche declaramos libertad en los hogares, en las familias. Angélica, buenas noches, Anchi. Paola Calderón. Bienvenidos a todos esta noche. Una noche más de crecimiento, de hablar cosas del reino. Yo creo que este año hemos recibido mucho más que años anteriores, porque a través de estos medios hoy podemos compartir más seguido, y además nos da la posibilidad de poder llegar a sus hogares. Usted lo puede volver a ver y tenemos más posibilidades. Antes, cuando lo hacíamos físicamente, estábamos más limitados, creo yo, en parte, porque usted no podía llegar y se lo perdía. Hoy lo puede volver a ver. Y esas son las ventajas que tiene esto de hacerlo online, ¿sí? No vuelvo más a hacerlo físicamente, no. Un discipulado los miércoles va a ser así. Se me conecta mucha gente. Habían pocas personas antes que o se disponían o aprovechaban los discipulados, ¿sí? Así que bueno, Paola, Mabel, buenas noches, Marcela. Así que es importante para nosotros hoy poder avanzar en las cosas del reino. Creo que es un tema que hablar de la profundidad de su muerte, porque todos queremos experimentar la vida de Cristo en nosotros, pero muy pocos quieren experimentar la muerte, el morir al yo, el morir al ego, el morir a las cosas de este mundo, al sistema, morir a nuestra voluntad, ¿sí? Habíamos dicho, voy haciendo un repaso a medida que se van conectando, para que se produzca la muerte en nosotros, la muerte del yo. Hablo de una muerte del yo interior. Una de las dos voluntades debe anularse. ¿Es la de él o la de nuestra? Es decir, que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. Lo cual significa rendición total a él y llevar las cosas que nos atan a la cruz. Esto tiene lo que predicamos, gracia. Necesitamos comprender estos conceptos. Usted para madurar siempre necesita palabra que lo confronte al del yo, en el ego, porque si no, nunca vamos a crecer. Si solamente yo recibo palabra donde a mí me activan motivacionalmente, me exaltan solamente, y nunca me llevan a una actitud reflexiva de revisar mi vida, de revisar mi entorno, mi avance, nunca voy a crecer. Siempre las personas tienden a que en esos casos no quieren estas palabras. Hoy, por ejemplo, están conectados, se salen de una palabra como la de hoy. ¿Por qué? Y porque te tengo que hablar de la muerte al yo. Entonces eso a mí como que... Y esto es lo más beneficioso que tenemos. Yo creo que el problema más grande, lo hablábamos el domingo en la mañana, es cada vez que yo me he mirado al espejo y me ha dicho otra vez vos sos el problema, porque no es Satanás, no es el mundo, es uno el problema. El gran problema, el pecado que mora en mí, decía Pablo, esa lucha interna, que por un lado queremos agradar a Dios, pero por otro lado pareciera que las pasiones de la carne, pareciera que los deseos
la vanidad de los ojos, decía Pablo, nos terminan absorbiendo y dejamos de agradar a Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos en esos casos donde volvemos a recaer en pecados, en cosas? Le hacemos promesas a Dios, promesas falsas a Dios, que nunca les vamos a poder cumplir, porque siempre digo yo, el viejo Adán nunca puede agradar a Dios. Lo único que Dios recibe es lo que recibe de Cristo que está en nosotros. Por más que sea algo bueno. Entonces el otro día, el domingo, hablábamos y decíamos, y traíamos referencia a esta palabra, el bautismo en seco. ¿No sabéis que todos hemos sido bautizados en Cristo Jesús y hemos sido bautizados en su muerte? Experimentar la profundidad de su muerte, llevar las cosas a la muerte, llevarlo a la muerte. Por eso decía Pablo, porque el que ha muerto ha sido justificado. Vengo predicando la justificación por fe, recibir la abundancia de la gracia, el don de la justicia, pero primero hay un paso anterior a esto, que es muerte a nuestro yo, ¿sí? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces siempre se nos dice que debemos morir, ¿sí? Debemos morir al yo, debemos experimentar la muerte. Entonces yo le decía, ¿qué hay que hacer? Estoy haciendo un repaso para los que no vieron el domingo. Vea el vivo del domingo, 1 horita, pero le va a sacar muchos beneficios porque lo armé con preguntas y esas preguntas resuelven muchas cuestiones en lo práctico. Entonces, ¿qué cosas debemos llevar a la muerte? Formas de pensamiento, raíces de pecados que de pronto, ¿por qué vuelvo a aparecer en mi vida cosas, en el matrimonio, en mi carácter, en la sexualidad, en mi forma de pensar, que todavía pareciera que están vivas, pareciera que la muerte no fue aplicada ahí, pareciera que la muerte no tuvo profundidad ahí? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Si yo oro, digo, juntamente con Cristo estoy crucificado. Lo que pasa es que no se trata solamente de ponerlo en palabras y orar, se trata de que el Espíritu Santo aplique la muerte de Cristo sobre nosotros y sobre esa área que a nosotros nos ata, que a nosotros nos condena, que a nosotros nos vuelve personas todavía atadas a un montón de cosas en esta tierra. Entonces vamos a ir en esta noche a hablar sobre la profundidad de su muerte, ¿sí? Ahí abajito dejé el título, la profundidad de su muerte. Cómo la muerte de Cristo tiene que operar en nosotros, para que podamos experimentar el ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Por qué debemos considerarnos? Y esto es lo más profundo que hay. Mire, y hoy no tengo tantos conectados, pero es lo más profundo. Si hay uno de los discipulados que usted más tiene que valorar, es el del domingo y el de hoy. Lo otro sí, pareciera que me pone arriba, ¿no? Pero no se llega a eso sin pasar por este estadio, sin pasar por esta dimensión de su muerte. Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, hablaba de experimentar su muerte, y vamos a ver 7 áreas donde nuestra vida necesita experimentar la muerte, nuestra muerte, y vamos a sacar algunas barreras en cuanto a la muerte. Entonces, vamos a arrancar nomás, ¿sí? Ya esperé suficiente. Interpretar la verdad de la muerte con Cristo, con significado de pasividad destituida de la voluntad, ausencia de sentimiento o falta de evolución en la vida práctica del creyente, no es real. Lo voy a explicar en palabras. Esto lo saqué de un libro de Jesse P. Lewis. O sea, interpretar la muerte con Cristo no significa que vamos a ser pasivos, no significa que no vamos a tener más sentimientos, no significa eso, no significa falta de voluntad, no. Si bien esas 3 cosas que son el alma viviente es el Adán, ¿qué es? Voluntad, anote, ¿qué es tu alma? Voluntad, sentimientos y raciocinio, voluntades, sentimientos,
voluntad, sentimiento y raciocinio. Eso es el alma, eso es el Adán viviente. Eso debe ir a la cruz, pero no me anula como persona. Si me anulara como persona, cuando yo digo, más vive Cristo en mí, dejaría de existir ese versículo que dice, somos colaboradores de Cristo. Alguien lo puso de esta manera. Mire, en el hinduismo existe esto del gran nirvana, donde dice que una gota de agua se funde con todo el océano y ellos alcanzan plenitud en el Brahma, ahí, ¿ves? Con nosotros no es igual. No es que una gota de agua se funde con el océano, no. La gota individualmente no pierde su personalidad. O sea, Cristo nos absorbe en su vida y en su muerte, pero no perdemos nuestra personalidad. Nos deja seguir siendo lo que somos, porque fuimos pensados para buenas obras en esta tierra que Él ya planificó de antemano. Entonces, nosotros rendimos nuestro espíritu, alma y cuerpo a Él sin reservas, ¿sí? Pero no perdemos nuestra personalidad. Por el contrario, ella es renovada, fortalecida y se vuelve más útil y activa debido a Cristo que está operando en mí. Síganme aquí. Entonces esto tiene que ver con la muerte. La muerte opera de un lado negativo y del otro lado positivo. Cuando decimos, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y hago esa oración, entrego mi voluntad, Señor, entrego mi razón, entrego esta forma de pensar, entrego esta actitud pecaminosa, entrego estos deseos carnales para su muerte. Y siempre digo, entrego para su muerte. ¿Por qué digo entrego para su muerte? Porque yo no puedo matarme a mí mismo. Es muy religioso decirle a la persona, usted tiene que morir, y la persona se esfuerza en tratar de morir y nunca muere al yo. Porque tú no puedes matarte, no es suicidio. Dios le da muerte a ello mediante la obra del Espíritu Santo. Pero a medida que le va dando muerte al yo, automáticamente, y esto es en automático, nace el poder de la resurrección de Cristo en nosotros. O sea, hay un aumento de Cristo en mí. Hay un aumento de Cristo en mí. A medida que se aplica el poder de la muerte, automáticamente hay un aumento de Cristo en mí. ¿Ves? Entonces, ese sería el lado positivo. Yo lo explicaba el otro día de esta manera. Esto cuando aprendemos a manejar en un vehículo. ¿Qué sucede? Viene, ¿sí?, el que te está enseñando. Yo daba el ejemplo, a mí me enseñó mi suegro. Yo estaba acostumbrado a andar en la moto. La moto que vos acelerabas y avanzaba. Si vos no acelerabas, ¿sí?, no era una moto con cambio. Era con cambio, pero sin embriague, perdón. Entonces vos ponías primera y si vos no acelerabas no salía, ¿sí? Había un esfuerzo de mi parte. Entonces, eso es lo que quieren hacer los cristianos. Se someten a procesos, a disciplinas espirituales, sacan ayuno, se doblegan en oración para matar al yo, pero no les funciona. Porque al tiempito, pareciera que ese yo que tú quieres despojarte, vuelve a renacer. Ese mal carácter, esos malos deseos, esa forma de pensar errada, filosofías huecas, actitudes pecaminosas, deseos carnales, vuelven a florecer. Entonces, si no termino nunca de morir, pareciera que esto es un karma. En vez de disfrutar la vida cristiana, termina siendo una pesadez. No vivo la vida en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios tiene que producir esa muerte en el yo. Dios tiene que producir la muerte en ti. ¿Cómo lo hace? A través de un proceso que inicia el Espíritu Santo. Lo inicia el Señor en tu vida. Lo inicia el Señor en tu vida. En la muerte del yo. La muerte del yo. Entonces, muy bien. ¿Qué hacemos?
Entonces, como vamos manejando en el auto, entonces yo me sorprendí porque antes la moto me tenía que yo acelerar, si no, no había un cambio, no había un avance, digamos. En el auto no, vos ponés primera, levantás el pie del embrague y el auto se mueve solo, ¿sí o no? Los que saben manejar. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Entregar para muerte, que sería levantar el pie del embrague, y automáticamente la vida de Cristo avanza en mí. ¿Ves? Entonces Cristo dice, yo entrego para muerte este carácter, este orgullo que siempre me gana. Entonces automáticamente el Espíritu Santo aplica la muerte de Cristo sobre esa área y hay un aumento de Cristo en ti. ¿En qué área? Si entregué el orgullo, ¿qué sería lo que Cristo aumenta? La humildad de Cristo. No mi humildad de Adán, no mi humildad de Raúl Pérez. Siempre decimos, Dios no quiere mejorarme a mí. Por eso esa frase que decimos, tengo que cambiar. No tenés que cambiar vos. No sirve que vos cambies. Dios no quiere mejorarte a ti. Dios quiere que el Cristo que está en ti exprese su vida en ti. Es totalmente diferente. Si no es religión. Toda religión te va a exigir. Toda religión te va a poner una carga. Entonces no es que vos tenés que mejorar. No sirve aún tu mejora. Porque eso es religiosidad. Tiene que haber un aumento de Cristo en mí. Un aumento de Cristo en mí. Un aumento de Cristo en mí. Entonces pongo primera, entrego para su muerte, levanto el embrague y el avance es automático. ¿Me entiendes? ¿Se entiende o no? Con este ejemplo. Entonces, la verdadera autoanulación no significa un estado de inconsciencia. Entrego para su muerte y ya quedo estúpido, ¿no? Ahora Cristo vive en mí, soy un robot que me maneja adentro. No te anula. El sentido es que tú te vuelves consciente más activo, tanto para las cosas a tu alrededor, como también para el propio Cristo. Soy más consciente de Cristo. El alma empieza a perder su fuerza en mí. Entonces la muerte empieza a operar en mí. La profundidad de su muerte. Entonces, el único modo de que puedas saber si Pablo estaba crucificado es por medio de la ausencia total del término yo. Ya no vivo yo en todas las palabras y acciones, sino que ahora vive Cristo en mí. Eso es el cristianismo. Ninguna religión te va a decir esto. Toda religión te va a poner una carga de que el cambio lo tienes que producir tú, que tú tienes que ser el que agrade a Dios. Tú no puedes agradar a Dios. Dios ya renunció a tu cambio. Dios no quiere un cambio de ti. Entonces el único modo de que tú puedas saber si Pablo estaba crucificado, si Raúl Pérez está crucificado, es que deja de haber en mi vocabulario el yo. Esa gente que yo, porque a mí, porque yo pienso, porque yo deseo, porque mi voluntad, toda esa área, todas esas cosas, hay mucho yo ahí. Entonces Dios tiene que trabajar con esa persona. Dios tiene que trabajar con esa persona. Por eso el Espíritu Santo necesita de la cooperación total con Él en su propósito para la vida del creyente. El fruto del Espíritu es dominio propio. Empieza a haber dominio propio. Por eso no te anula. Empieza a operar el dominio propio de ti. Bueno, avanzamos ahora, sí. Así también dice, vosotros, dice Pablo, anote esta palabra, es importante. Considerados muertos al pecado, pero vivos para con Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Debo considerarme muerto al pecado. Primera cosa para vencer el pecado, considerarme muerto, pero para Dios vivo. Siempre opera la muerte y enseguida opera la vida, la resurrección. Nunca están, cuando opera la muerte, de la profundidad de su muerte en mí, enseguida opera el poder de la resurrección, automáticamente. Entonces, la muerte con Cristo no es un estado sin pecado. Quiero hablar de esto.
para que usted no se frustre. No tengas miedo de ir a Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. No es un estado donde ya no voy a pecar. Nadie puede decir que no. Pecado, la esencia del pecado, habla como una naturaleza. No habla de pecados. Tiene que aprender a leer usted la Biblia y diferenciar la palabra cuando habla de pecados, en plural, pecados con S, que habla del fruto, ¿sí? Habla del error, del quebrantamiento de una ley, de pecado, pecado como una naturaleza que heredamos de Adán. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ustedes considérense muertos al pecado. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Pero no sigas en el error de pensar que puede alcanzar una posición permanente donde el pecado no va a aparecer. Va a aparecer, pero a medida que vaya entregando para muerte, va a ir en disminución y va a haber un mayor aumento de Cristo en mí. ¿Cuántos quieren que aumente Cristo en ustedes? Vamos, escríbame del otro lado, diga, escriba ahí, quiero un mayor aumento de Cristo en mi vida. Quiero que la muerte me absorba, pero también me tome el poder de la resurrección. Entonces, considerados muertos al pecado. ¿Hasta qué profundidad? Número 1, me olvidé de poner el número 1 ahí, ¿sí? Pero ahí se lo voy a poner así ya le queda ordenado a usted cuando vaya anotando. Número 1, vamos a ver 7 cosas donde la muerte va a operar en nosotros. Número 1, ¿hasta qué profundidad debe ir la muerte? Esta muerte en nosotros. Cuando el Espíritu Santo aplica la muerte de Cristo en nosotros, es algo más profundo que limpiar el corazón. Miren que cuando llegamos a Cristo, ¿qué decimos nosotros? Oh, yo venía con pecados, cosas horribles que había hecho en mi pasado, adulterio, fornicación, masturbación, envidia, pleito, contienda, maté a uno, era drogadicto, tenía vicio, marihuana, tabaco, alcohol. Por lo general tiramos todos los pecados que se ven, ¿no? Nunca, falta de perdón, venía con toda esta, pero me limpió en mi corazón, Dios, ¿no? Y esa es la alegría de llegar al Señor, ¿sí o no? ¿Cuánto disfrutamos de esto? Pero la muerte de Cristo no es solamente limpieza de corazón. La muerte con Cristo es la separación de nuestro viejo amo, llamado pecado. Pecado, lo vuelvo a explicar ahí para los que se están enganchando ahora. Hablo de una naturaleza que ya está, se activa sola en nosotros. Nadie nos enseñó a pecar. Venía con nosotros de nacimiento. La heredamos de Adán. Está impresa en el alma viviente. No significa que no habrá más pecados, sino que este viejo amo, el pecado, no tendrá ya dominio y poder sobre esa persona. Mire, cuando yo llegué al Señor me pegó una limpieza al Señor, hermano. Yo venía con una... Si no había pecado los inventaba yo. Si no estaban en la Biblia, yo los inventaba. Un desastre, hermano. Yo le hacía promesas a Dios, escuche. Yo le hacía promesas a Dios. Diosito, nunca más. Y muchas veces a mi casa solían venir a veces algunos predicadores. Cuando venían esos predicadores, claro, los tipos tenían unción, impartían eso en la casa y me agarraba una culpa. No, yo tengo que hacer las cosas bien. Dios a mí me resucitó de la muerte, mi familia tiene un testimonio, mi madre se sanó de cáncer. Bueno, iba a la reunión, el tipo predicaba, yo pasaba adelante, me tiraba de rodillas, nunca más, digo, nunca más. Me duraba 2 días. Después era mucho peor, se intensificaba. Porque el que quería cambiar era yo. Lo vuelvo a decir. Le hacía, Señor, nunca más, nunca más. Pero después se intensificaba. Porque el que quería cambiar era yo. ¿No le suena eso? El que quería transformarme era yo. Nadie me había explicado estos temas, ¿no? El que quería lograr las cosas era yo, para agradar a Dios, por la culpa que tenía. Imagínate cuando me las remandaba, ya siendo cristiano, no me explicaron esto. No es que me las remandaba, pecaba. Vamos, bueno, no, una vez que llegué al Señor ya me acomodé un poco.
Ya no tenía tanto... Pero dice, el viejo hombre, dice Efesios, ya está viciado. Lea Efesios 4, después no lo puse ahí, pero dice que ya está viciado. ¿Qué es una persona viciada? ¿Qué es una persona viciada? Que deja un rato marihuana, alcohol, tabaco, pero el cuerpo, la sustancia del cuerpo le piden. Bueno, el pecado lo mío, a mí me pedía un montón de cosas, pero las sacaba un ayunito, y lo mantenía ahí, Me ponía a orar bastante, cosa de controlarlo. Pero no había operado la muerte. Entonces seguía operando, entonces había unas luchas. Y el diablo aprovechaba, me tiraba unos dardos de culpa a la cabeza. Entonces cada vez que me erraba, hacía promesas más altas a Dios. Te prometo que ahora nunca más, nunca más. Ahora, diablo inmundo, decía yo. El cristiano inmaduro le echa toda la culpa al diablo. Nunca es él el que peca. Nunca. El diablo no está enterado de vos. Ni sabe dónde vivís vos, no sabe ni tu dirección. El diablo está ahí con los Illuminati, está en las naciones. No sabe, el diablo ni te manda 3, 4 demonios rasos. A ver, que intentalo una semana, que va a dejar ir a la iglesia, va a dejar orar, acordate. No, entonces no es que el centro del diablo de usted. No, el diablo no anda interesado en usted. Si no es una amenaza para él, no. Dejalo que con la carnaza que tiene solo se va a pecar solo, se va solo, con la culpa lo va a liquidar solo. No necesitamos ni demonios, dice el diablo. Si ustedes lo pueden condenar un poquito en la conciencia, mátelo. Pero ahora, cuando yo aprendí que la gracia me da el poder para no pecar, dejé de esforzarme y empecé a darle gloria a Dios. Gracias, Padre, porque ahora Cristo hace esa obra en mí. Entonces ya dejé de intentar y empezó a salir solo. ¡Wow! Dije yo, esto está loco, porque esto no me lo enseñó nadie a mí. A mí me enseñaron a renunciar al pecado, a la iniquidad, a un montón de... Pero nunca que la muerte de Cristo opere en mí. El pecado dejó de tener dominio en mí. Ya no estaba ese deseo. Ese deseo, no me tiraba eso que te tira, ¿viste? Esto más que una discipulada, una charla, porque es transmisión de vida. Yo te hablo lo que he experimentado. Por eso dice Romanos 6:18, libertados del pecado. Ya, listo, ¡pac! Te libra. Viniste a ser siervo de la justicia. Por eso dice, no pongan sus miembros otra vez en servidumbre de iniquidad, sino ahora sirven para justicia. Pero ya fuimos liberados del pecado. Pecado. Usa la palabra pecado, no pecados con S. Pecados es la lista que nosotros hacemos, ¿no? Fornicación, inmundicia, lascivia, lujuria, contención, división, murmuración, toda esa lista. No, esos pecados con ese. Pecado es naturaleza pecaminosa, el alma viviente de Adán. Pero ya fuimos liberados de eso. Gloria a Dios. Diga conmigo, ya fui liberado del pecado. Ahora diga conmigo, wow, ya está. Porque ahora Cristo vive en mí. Cristo va a vencer esas áreas que yo no puedo. Lo que yo no puedo, lo entrego en la cruz para su muerte. Entonces, número 1, ¿hasta qué profundidad debe ir la muerte? Hasta ser liberado del pecado. Hasta ser libertados del pecado. ¿Se puede vivir libertado del...? Sí, se puede, te lo digo, se puede. Hay gente inmadura que puede juzgar a mí por actitudes, ¿viste? Mirá, no saluda con una sonrisa pavada de almático. No. Hablo de los deseos de la carne. Porque vos podés saludar todo, ay, mi amor querido, y por dentro tenés un odio, tenés celos, tenés competencia, tenés cosas raras. Por eso no hay influir. Entonces, ¿hasta qué profundidad debe ir? ¿Hasta qué profundidad? Número 2, te dije número 1, número 2, ¿hasta qué profundidad debe ir? ¿Hasta qué punto eres consciente de Dios en tu interior? Estoy poniendo preguntas. ¿Quieres ser librado del pecado? Entonces, la segunda cosa que opera es hasta que el Espíritu Santo establezca una barrera notoria en el interior del creyente de tal manera que ya no haya dominio del pecado en el hombre interior. Entonces ya no estoy en servidumbre de pecado. Ya no estoy en servidumbre de pecado. Ya no es mi Señor. Ya no me gobierna. Ya no me tira.
no me tira. Porque Cristo vence por mí. Cuando usted esté recontra tentado que quiera salir a matar a alguien, cuando le tire los deseos sexuales, a los varones le hablo, equivocados, cuando tenga falta de el orgullo te quiere ganar, entrego para muerte, diga, entrego para muerte esa área. Y Cristo opera tu vida en mí ahora, exprésate en mí. Y entonces el Espíritu Santo aplica la profundidad de la muerte de Cristo. ¿Y qué sucede? Hay un aumento de Cristo en mí después, la vida de Cristo. Entonces esa área donde yo soy pierde poder, porque Cristo no puede ser tentado. Perdón, no puede ser vencido por una tentación. Cristo fue tentado en todo. Perdón, lo vuelvo a decir, lo pongo bien en palabras. Podemos ser, pero ya no te gobierna eso. Antes era un dominio, venía la tentación y era una lucha, hermano. Entonces, número 3, ¿hasta qué punto, hasta qué profundidad debe entrar a operar en nosotros la muerte de Cristo? Número 3, hasta ser librados de la exigencia de la ley. Y esto lo paso a explicar. La tercera cosa que la profundidad de la muerte de Cristo tiene que operar en nosotros es hasta ser librados de la exigencia de la ley. Por lo general, cuando venimos de iglesias religiosas o de conceptos religiosos, nosotros tenemos, por lo general, en la mente, o conscientemente, o una conciencia colectiva que se ha hecho, sobre todo en Occidente, de querer saber de que es obra recompensa, ¿sí? Si yo hago bien, Dios me paga bien. Si me hago mal, Dios me castiga, ¿sí? Lo hablábamos el otro día. Obra igual recompensa. Y dijimos nosotros que la gracia es, gracia no me lo merezco, Dios me lo da igual, aunque no me lo merezco. Entonces necesitamos nosotros reencontrarnos con el Evangelio. Yo le estoy predicando ahora a todos los que están del otro lado, son creyentes, pero no conocen el Evangelio. ¿Ustedes creen que el Evangelio y la mala praxis de la predicación, cuando digo mala praxis, es cuando un médico hace una operación, un cirujano, y deja una tijera en el interior de una persona? ¿No ha escuchado esa historia? Es un médico que hace mal su proceso en un paciente. Entonces la mala praxis de la predicación ha hecho creer a nosotros que el Evangelio solamente es para salvación, pero te tenés que mantener por la ley. No. La gracia, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino, que el Evangelio de la gracia, no solamente es para salvación, sino también es para mantenerte. La gracia que te libera y te da salvación, te sostiene en el proceso del cristianismo. ¡Wow! Me agarró la unción de perro. ¡Wow! La gracia que te salva es la gracia que te mantiene. La gracia que te liberta es la gracia que te sostiene. Está linda para una frase, me salió, Me salió rimada además. Diga conmigo, la gracia que me salva es la gracia que me sostiene. La gracia que me liberta es la gracia que me mantiene. Y algunos te dicen, no, la gracia es solamente para salvación. Después tenés que esforzarte vos. Entonces la gente viene el primer día, los primeros meses re bien, porque le liberamos de todas las cargas que tiene. Pero después le empezamos a meter una mochila terrible. Entonces la gente nunca disfruta del Evangelio, es una carga. Nunca disfruta de la abundancia de la vida de Dios. De la vida en abundancia. Yo he venido a tener vida en abundancia, dijo Jesús. Vengan a mí los cargados, trabajados. ¿Quién eran los que estaban escuchando? Eran todos los religiosos que estaban escuchando, que ellos intentaban agradar a Dios en su fuerza, pero fracasaban rotundamente, porque exteriormente guardaban una apariencia, pero interiormente estaban llenos de pecado. Jesús le dijo, ustedes fariseos, ustedes saduceos, ustedes manga religiosos, ustedes, ¿por qué? Porque ustedes le exigen también a la gente que viva algo que ustedes predican, pero ustedes tampoco lo viven. Porque guardan solamente la apariencia. Ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Qué es un sepulcro blanqueado? Es una tumba que está pintada, arreglada, pero por dentro está el muerto. O sea, ustedes por dentro están muertos espiritualmente.
Pero ustedes oran en las plazas, diezman el comino, diezman la menta, diezman en el... ¿Sabés lo que es diezmar? Ni voy a hablar del diezmo, porque ese es otro tema que tengo que hacer, finanzas del reino aparte. Pero diezmaban el eneldo, el comino, la menta. O sea, tenían una huerta los tipos, te sacaban el 10% de la huerta, que era el eneldo, el comino, y hasta eso diezmaban. Pero Jesús dice, ustedes no dejen de hacer eso, pero también lo otro, no se olviden de hacer misericordia. Hacen cada aberración, no sanan a una mujer el sábado porque tienen que guardar el día de reposo. Son una manga, preferible, se enojan conmigo porque la sano un día sábado, un día de reposo, y ustedes no sueltan a sus animales los días de reposo para que no trabajen. Ustedes tienen los conceptos bastante cambiados, son religiosos. Bueno, así la gente viene a Dios, viene al Señor, y no disfruta el Evangelio, porque no conoces el Evangelio. Para vos Evangelio, claro, vos con qué conectás. Yo te digo Evangelio, ¿qué se te viene? La palabra que Evangelio, buena noticia. Entonces vos venís al Señor los primeros meses cristianos, ¿y qué pasa? Vos agarrás y decís, oh, qué lindo, llorás, te sentís libre. Después te empiezan a meter carga, te agarra una culpa, porque vos no podés vivir esa vida. Entonces vos te entrás a comparar, me gustaría ser como el pastor, me gustaría ser como aquel líder. Nada que ver, porque no es que vos tenés que hacer el cambio, es Cristo en vos. Tenés que enfocar. El diablo va a intentar siempre que vos te enfoques en vos mismo. El Dios y el Evangelio va a querer que te enfoques en Cristo. El diablo siempre te va a tentar para que te enfoques y te mires a vos. Si yo me miro a vos, por más que hoy esté vestido de blanco, alguna manchita capaz me voy a encontrar. ¿Ves? Ahí ya tengo una más, no estaba totalmente blanca, ¿vio? Pero cuando yo me enfoco en Cristo, disfruto. Por eso no hay disfrute en las cosas del Señor. Entonces, ¿hasta qué profundidad debe entrar? Hasta que seamos librados de la exigencia de la ley, del legalismo. Entonces, Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, dice. La ley, la palabra nomos, hay niveles de estándar de exigencia. Por haber muerto. Por haber muerto. Dígalo conmigo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Por haber muerto. La muerte. Aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, no bajo el régimen viejo de la letra. La ley fue dada por causa de las transgresiones. Fíjense que ya cuando baja Moisés del monte Sinaí con las tablas de la ley, en vez de traer salvación, se recalentó y le quiebra las tablas de piedra, pues ya los otros estaban haciendo idolatría ahí abajo. Que Pablo lo pone más adelante como el misterio de la condenación. Nosotros somos ministros del Espíritu, no de la letra. El Espíritu vivifica, la letra mata. No es mala la letra. El problema es que la ley no te da el poder para cambiar. Te muestra cuál es tu pecado, pero no te da el poder para cambiar. No es mala, es santa. Vos no, yo tampoco. O sea, me refiero que somos santos en Cristo, sí, pero, o sea, cuando te muestra tu humanidad, te pone lo malo que vos tenés. No es mala. Pablo dice, hallo que la ley es buena, es santa, es eterna, es el carácter de Dios, pero claro, yo me miro a mí, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Decía Pablo. Entonces, detrás de la tiranía del pecado, se halla la ley. Ya fuimos liberados del pecado, ¿no? Número 1. Número 2. Pero ahora viene la señora ley con su látigo. ¡Vamos! Yo te exijo esto. Y haciéndonos ver acervadamente nuestra incapacidad de obedecerla. Yo le digo a usted entra en un salón, dice ahí, prohibido pasar, ¿no? Y usted mira para todos lados y no hay nadie en ese salón. No se tienta a usted. ¿Qué habrá detrás de esa puerta? Porque a vos te ponen una ley y te dan ganas de quebrantarla. Porque está en nuestra naturaleza de adámica. Cristo no. Cristo obedeció totalmente la ley. Pero a nosotros nos dicen no y dentro es sí.
Es como el nene ese que dice, sentate, le dice la mamá, sentate, no, sentate, no, sentate, no, y lo sienta así. ¿Ahí te estás sentado ahora? Sí, pero por dentro estoy parado. ¿Viste? Claro, porque nosotros externamente podemos hacernos los espirituales, pero ¿qué pasa? Por dentro, por eso Jesús que decía, ustedes dicen no adulterarás, pero ya por dentro, el que pensó y miró a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Nunca van a poder guardar la ley. Pero Cristo guardó la ley, no solamente murió, nos sacó esa exigencia, sino que ahora vive a través del Espíritu Santo. Sí la podemos guardar, pero a través del Espíritu Santo. Humanamente no, es imposible. Es imposible. Entonces, mire, por medio de la ley se nos dice haz esto o no hagas esto, ¿sí o no? Por eso los nuevitos, ¿qué te dicen? ¿Se puede tomar mate? ¿Se puede jugar las cartas? ¿Se puede tomar vino? ¿Se puede salir al boliche? ¿Se puede hacer esto? ¿Se puede hacer allá? Y yo le digo, no sé, vos tenés una conciencia, le digo, fíjate, vos yo le dé ley a una persona, no, jamás. Yo no soy Dios. Preguntale a Cristo que está dentro tuyo y ellos ya solo tienen la respuesta. Entonces nosotros no estábamos bajo servidumbre del pecado y somos incapaces de obedecer, pero ahora habéis muerto, dice Pablo, y la ley ya pierde dominio. Esa exigencia, esa carga que tenemos acá, terrible. Es como querer subir el Everest pero marcha atrás, tipo Michael Jackson. No llega nunca más, en algún momento te va a caer. Es como querer quebrar la ley de gravedad. Quebrar la ley de gravedad. Si yo voy a mantenerme arriba, no voy a caer, y usted se cuelga de un caño, la ley de gravedad no tiene poder sobre mí. La ley no tiene poder sobre mí. La ley, y llega un momento que tus fuerzas van a flaquear, te vas a abrir de mano, te va a pegar el tortazo. ¿Cuántos días aguantaste? ¿Una semana, un mes, 2 meses? Bueno, eso es querer vivir bajo las obras de la ley. Pero dice Pablo, por la muerte de Cristo, hemos muerto a esa exigencia. Gloria a Dios. Hemos muerto, número 1, al pecado con Cristo, y por medio de la muerte hemos muerto a la exigencia de la ley. Yo que usted, digo, gracias Señor, le estoy sacando una mochila, le estoy sacando una carga terrible. Entonces, mire, a partir de ahora, la ley, bajo la cual en otro tiempo temblábamos, ha sido transformada y cumplida en nosotros por el poder del Espíritu. Pues Cristo vive en nosotros y Él es el cumplimiento de la ley. Cristo cumplió la ley en nosotros. ¡Wow! Por eso, usted le pide algo a Dios, Dios se lo da. Ahora, cuando usted quiere pedirle algo a Dios, basado en su comportamiento y en su conducta, Dios, si lo evalúa por eso, usted no va a recibir nada. Ahora, usted me dice, pero Cristo en mí cumplió todo. Ahora, si usted pide algo a Dios basado en eso, reciba en el nombre de Jesús esa carga, se va esa carga de encima. Se va esa carga de encima. Romanos, yo hice un estudio 2 años de Romanos. Romanos es el libro el Evangelio, lo tienen que volver a leer los cristianos. Romano es libro espectacular, hermano. La carta a los romanos es una cosa, romano y hebreo del Nuevo Testamento, pues romano es la carta a nosotros, ¿sí? Un apóstol luchando contra la ley del pecado, contra la ley de la muerte que lo llevó cautivo a la muerte, a la exigencia de la ley, y el espíritu de vida lo libera. Pero también Hebreos es el sacerdocio. Qué tremendo. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, mire, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hijo, conforme al Espíritu Santo. Nos guía el Espíritu Santo, y andar guiado por el Espíritu Santo no es andar con los ojos blancos, andando haciéndose el espiritual, andando haciendo el místico, haciéndose el raro. No, es ser guiado. Espíritu Santo, vive tu vida en mí. Espíritu Santo, exprésate a través de mí, a través de mi cuerpo, a través de mi hablar, de mis actitudes. Ayúdame a expresar amor.
Entonces el que guarda a través del amor, ha guardado toda la ley. Entonces, antes, ¿cómo era? Antes eras, debes cumplir, y venía el fracaso. Pero ahora es, puedo, por medio de Cristo. Entonces viene la victoria. Antes era, debes cumplir, y venía fracaso total. Pero ahora es, puedo por medio de Cristo cumplir la ley, las demandas, pero Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí, Cristo en mí. No Raúl Pérez le dicen, andá para la izquierda, va para la derecha, hermano. Adán no quiere, pero Cristo. Se tiene que liberar en esta noche todo legalismo, toda religiosidad, que se lo hayan impuesto o que usted mismo se haya impuesto. Usted mismo se lo impone. Por eso le dije, ¿sabe por qué usted cae al pecado? Porque el poder del pecado es la ley, dice. El poder del pecado es la ley. El poder del pecado es la ley. Se lo dije a los otros discipulados. Se lo mostré con la palabra. ¿Cuál es el poder del pecado? La ley. ¿Por qué me vuelve ese gana de pecar? ¿Por qué vuelve a tener poder el pecado? ¿Por qué? Porque usted quiere obedecer la ley en sus fuerzas. No le pida a Cristo que opere en usted. 4. ¿Hasta qué punto debe entrar en profundidad esa muerte? Hasta cortar con toda dependencia de las cosas externas y efímeras. Siempre hablo yo de la ley con mayúscula y la ley con minúscula. La ley con mayúscula y la ley con minúscula. La ley con minúscula son mandatos de hombres. Son ya, cuando un tipo te puso esa carga. Entonces te dice Pablo, te dice en Colosenses, dice, pues si habéis muerto con Cristo, en cuanto a los rudimentos del mundo, si habéis muerto, otra vez habla de la muerte, si habéis muerto con Cristo, ¿a qué cosa? A los rudimentos del mundo. ¿Por qué? Como si viviésemos en el mundo, os sometéis a estos preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Entonces, Pablo vio que había acá un problema. Acá dice Pablo, acá hay un problema. Pues si yo morí, también moría los rudimentos del mundo. Yo ya no estoy viviendo esos preceptos que me ponen los hombres. No hagas esto, no esto, no esto, no. Pará. Yo ya estoy muerto en Cristo. No me venga a poner cargas que no, a la gente que no te... Se enojaban con los otros religiosos. No me le vengan a poner carga a la gente que ni Dios se lo está poniendo, se lo ponen ustedes. Entonces dice, hay puntos de diferencia en el cuerpo de Cristo que a veces dividen opiniones. ¿Qué se puede comer? ¿Qué se puede beber? ¿Guardamos el día de reposo? Y empiezan esa de... Colosenses el 22 dice, estos preceptos basados en reglas y enseñanza humana se refieren a cosas que van a desaparecer con el uso, dice Pablo. ¿Tienen apariencia de sabiduría? Claro que te la transmite como que si no lo hace, viste, es un desastre. Con su afectada piedad, falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero de nada sirven frente a los apetitos de la naturaleza pecaminosa. O sea, Pablo dice, ustedes le van a escuchar gente, se lo voy a transmitir en argentino, van a escuchar gente que a ustedes le van a venir a poner carga a ustedes. Y que son rudimentos del mundo, son cosas de ellos nomás. No guste, no toque, no le hagas caso. Y lo único que van a generar, y claro, una falsa humildad, te lo van a tirar así, que si vos no lo hacés, vos si no lo hacés, estás fuera, perdiste la salvación un poco más. Son agregados a Cristo. Son agregados a Cristo. A Cristo no le podemos agregar nada, señores. No le suma, usted no le agrega ni le suma nada más a su salvación ni a su propósito haciendo cosas a veces humanas. Reglas humanas. Malas interpretaciones de la Escritura. Y dice severo trato del cuerpo. Claro, no, falta disciplina ahí. Falta oración, falta ayuno. No, yo cuando a usted le hablo de oración y ayuno, siempre le voy a hablar de que usted disfruta a Cristo ahí. Tampoco yo estoy diciendo que no hay que orar, ayunar, no. Usted me entiende bien el espíritu de esta palabra. Todas esas cosas las hacemos con la motivación correcta, sí, ahora. No las hacemos como una carga. Él le dice que esas cosas no sirven para nada, los apetitos pecaminosos. No, los exacerban. Entonces, ¿qué hacer con estas cosas, pastor?
Usted me pregunta, ¿qué hago ahora con esas cosas que a veces escucho, otros predicadores, gente que parece que tuviera la última revelación, que si yo eso no me hace, no hago eso, no. Bueno, acá te lo dice Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, esta gente la tenía atada, porque dice que se sentaron a la mesa en el concilio en Jerusalén y lo invitaron a sentarse al Espíritu Santo. Por eso dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Qué nivel, ¿Qué nivel? El día que vos puedas tomar decisiones y le pidas opinión al Espíritu Santo y vos sepas que el Espíritu Santo te da el ok. ¿Qué nivel de comunión, de intimidad, de estar con Él? Lo conocés tanto que vos ya sabés que si Él te da el ok o no. Porque nos ha parecido bien al Espíritu Santo a nosotros no imponeros, dice, ninguna carga, más que estas cosas necesarias, le dicen a Pablo. Pablo lleva esta carta a decirle, número 1, que se abstengan de los sacrificados a los ídolos. Ellos no se metan, a decir a la gente, ahí no se metan. De sangre y de ahogado, guarda con comer alimento, y de fornicación, guárdense de esas 3 cosas, de las cuales sí, esas cosas tienen que guardarse. Primero porque abren puerta al enemigo y segundo porque es abominación. Pero esas 3 cosas, bien haréis. Después, pásenlo bien, dice. Me gusta cómo termina esto. Después dice, pásenlo bien. Qué lindo, hermano. Qué lindo. Qué lindo que es el Evangelio. Guárdense de estas 3 cosas. De los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado, ¿sí? Animales, no coman animales con sangre y ahogado, ¿sí? Y de fornicación, porque en la sangre está la vida. Bueno, no voy a entrar para explicar esto, sino que esas 3 cosas, eso guarda ahí. Pero después, pásenlo bien. Qué lindo, hermano, qué lindo. Qué lindo. Qué carga que ni carga, hermano. Y el Espíritu Santo viene atrás, ¡pac! Puso el sello. Yo también lo apruebo. Qué lindo. Qué lindo el Evangelio, hermano, cuando lo entendemos bien. 5. ¿Hasta qué profundidad debe entrar la muerte de Cristo en nosotros? Hasta que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba. Mentalidad de eternidad. Diga conmigo ahí, mentalidad de eternidad. ¿Cómo, pastor? Sí, en Colosenses también le escribe Pablo. Pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en lo terrenal. Dejá de enfocarte en lo terrenal, dice. Y acá el 3.3 dice, porque habéis muerto. Otra vez se aplica la muerte, ¿ve? Porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando te venga a buscar el diablo, si vos te considerás muerto en Cristo, el diablo nunca te va a poder encontrar. Porque cada vez que venga a buscarte, encontrará a Cristo. Entonces, ¿cómo sé yo si la muerte ha sido aplicada en las áreas de mi vida? ¿Por qué? Porque ya tengo la mirada, vos hablas con la persona y su enfoque es todo lo eterno, todo lo eterno. Ya no pide, cuando pide cosas, no pide material. No digo que está mal, hay cosas que se tienen que materializar, pero ya pide cosas eternas. Su enfoque está en lo eterno. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, diga conmigo, cuando Cristo, mi vida, se manifieste. Lo vuelvo a decir, lo dije la otra vez, Cristo no es lo más importante de mi vida, es mi vida. Pablo escribe ahí, cuando Cristo, tu vida, se manifieste. Cristo no es lo más importante de tu vida, eso es idolatría, porque siempre ocupará un lugar. Cristo es tu vida, no es lo más importante de tu vida, es tu vida. Escríbalo ahí, Cristo no es lo más importante de mi vida, es mi vida. Se manifieste, wow. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cristo es mi vida, es mi vida. No tiene que ser un lugar en tu corazón, tiene que ser tu vida misma. Tienes que ser absorbido tan fuerte por la muerte hasta que Él llegue a ser tu vida. Tienes que ser absorbido por la muerte tanto, tu yo tiene que ser tan absorbido por la muerte de Cristo que Él pasa a ser ya tu vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, hasta ser hallado en Él, y ser hallado en Él, que cuando me encuentren me hallen en Él.
¡Wow! Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de esto? El creyente ya no se afana. Bueno, no es falta de preocupación, es descansar en Cristo. Es descansar en Cristo. Descansar en Cristo. No se amarga por las cosas pasajeras, sino que las ve todo como un proceso, porque en ese proceso está muriendo yo y va a experimentar más aumento de Cristo. Ya no hay lucha para renunciar. No le tenés que andar atrás, che, hermano, abandoná el pecado, dejate hinchar, ponete las... No, ya no hay lucha para... Solo sabe lo que tiene que hacer, porque es guiado por el Espíritu Santo. No se autojustifica. Hay gente que se justifica cada vez que yo hablo con gente y trata de justificarse por qué cosas todavía no las lleva a la cruz. Todavía tenés estas cosas, hermano, pero siempre lo mismo. No, que menos, que la mente, no, que no. Falta muerte ahí. Y ya cambia la persona. ¿Qué pasa? Cambia sus valores. Ya sus valores son eternos. Por eso, si Dios le pide que siembre algo, lo da. Ya la tiré, la clavé al ángulo. Si Dios le pide que siembre algo, lo da, porque ya está pensando en la eternidad. Ya cambia su mente. Si Dios le pide su vida para que le sirva a tiempo completo un ministerio, se pone las pilas ahí, listo, larga todo. Sabe que tiene un llamado, se prepara en cuanto a ese llamado. No pone excusas. Sirva al Señor, porque ya no le importa lo pasajero. No importa, Dios me da la casa, te la da, te da 50 casas. Dios. El problema es tu corazón. El problema es que vos te afanás, te preocupás por eso. Todavía no entendés nada. No entendés nada, todavía no conocés a Dios. A vos te estoy hablando. A vos que estás del otro lado. A todos ustedes. No conocés a Dios todavía, si todavía tenés la mente acá. El dólar, ¿cómo ¿qué importa el dólar, hermano? ¿Qué importa? ¿Qué? ¿A Dios lo va a limitar una moneda de Estados Unidos? ¿A Dios lo va a limitar las actitudes de tu jefe, de tus parientes? ¿Todo eso todavía te afecta? No, vos todavía no lo conocés a Dios. Oh, me cuesta orar un montón. No, ¿sabés por qué no te cuesta orar mucho? Primero, porque lo haces religiosamente. Y segundo, porque si no va a encontrarte con Él, ¿cómo no va a tener expectativa una persona que se va a encontrar con Dios? Te va a encontrar con Dios. El otro día yo le digo a un juvenil, le digo, ¿cuál es el famoso que vos más querés conocer? A Messi, me dice. Che, imagínate que Messi viene acá a Cipolletti y te invita al hotel a comer hoy a la noche, a las 9. ¿A qué hora estás vos ahí? A las 8, me dice. Bueno, ¿y cómo estaría tu corazón? ¿Latiendo? ¿Cómo estaría? Alegre, una expectativa terrible. Bueno, yo te digo, Dios te espera a las 11 de la noche en tu pieza. ¿Sabés por qué no tenés expectativa? Porque no lo conocés. Es triste, ¿no? Pero no lo conocés. No conocés a Dios. Claro, cuando vos experimentás su presencia, experimentás su persona. No su toque, su persona. No importa si siento o no sé, es profundizar en Cristo. No importa lo demás, no importa nada. Se cae el mundo a pedazos, pero estás entero. Entonces, ¿qué le pasa a esa persona? Experimenta el reino en su vida, en su ámbito. Y eso es lo más importante. ¿Qué es el reino, pastor? Porque el reino de Dios no es comida, no es material, ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Por eso usted no lo puede comprar en ningún lado. Justicia, el don de la justicia, paz, shalom y el gozo. Gozo es más que alegría, Gozo no es alegría, es más que alegría. Porque para tener alegría, yo necesito algo externo. ¿Ves? Gana River, ¡oh, qué alegría! Sí, pero si pierde, perdió Argentina, no me pagaron la plata esa que... Eso es alegría. Por eso algunos del 1 al 10 van a la iglesia, yo decía, y adoran con las manos arriba. Del 15 al otro 10 están así, adoran así acá, porque Mamón los gobierna, hermano. Qué lindo cuando a veces... Porque rico, escucha, rico no es el que más tiene, el que menos necesita. Rico no es el que más tiene, es el que menos necesita. Yo tengo a Cristo, lo tengo a todo.
Mi marido no me da amor. Lo tenés a Cristo, tenés paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. ¿Qué más querés? Si vos tenés eso en ese ámbito, todo lo demás se va a dar. Primero buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo que necesites. El enfoque está en la añadidura a veces la persona. Entonces, la muerte, cuando se aplica en un cristiano, mata esos conceptos errados y empieza a experimentar estas cosas. Pone la mira en las cosas de arriba. No, yo voy a tener un encuentro con el Espíritu Santo. No me joda, ¿no? Yo todo el día voy a ayunar y me voy a meter con el Señor. Pero no por religioso, voy a disfrutar, lo quiero conocer. No quiero esperar morirme para experimentar toda esa plenitud. No, en esta tierra si se lo puedo conocer lo que más pueda, lo voy a hacer. Si puedo salir a trotar, a correr y disfrutar con mis hijos, pero ahí lo veo a Cristo, ¡wow! Esto es Cristo, toda esta belleza, todo la naturaleza, disfrutar, hermoso. Esto es. Entonces ya cambia los conceptos. ¿Y qué comemos? Y bueno, hacemos un encebollado, hermano. Le tiramos unos huevos arriba y comemos un pedazo de pan, un disfrute. ¿Viste? El otro tiene asado, toda una discusión en la casa, unos tiroteos amistosos, unos platos voladores. Entonces vos decís, ¿qué pasa? Y la mirada está en las cosas, esas cosas. Hay otros que miran fotos en Facebook y le envidian al otro. En vez de decir, qué lindo, mi hermano está progresando, qué lindo que pueden disfrutar. No, yo no lo tengo. Entonces en vez de alegrarse con el otro, se amarga porque él no lo tiene. Porque no sabe que si tiene a Cristo, tiene a todo. Lo vuelvo a decir, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y una vez que tú descubres que en Cristo tienes todo, tú ya te alegras con los otros. Sexto, y voy terminando. ¿Hasta qué punto debe ser la muerte de Cristo en nuestra vida? Hasta entender que los padecimientos, procesos, desiertos son parte de la expresión de Cristo. Los padecimientos, guarda ahí. Por eso decía Pablo en 2 de Timoteo, le escribe a su hijo espiritual, le dice a Timoteo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, de modo de malhechor, me tratan como un sinvergüenza de la vida. Mas la palabra de Dios no está presa. Yo no estoy amargado acá porque no puedo predicar. No, la palabra de Dios no va a estar presa. Yo voy a escribir una carta y esto se va... Hay gente que con la cuarentena se amargaron nomás. Porque ya no nos podemos ver, su espiritualidad cayó, lo escribí ayer. Se cayó, entonces no tenías nada, no tenías fundamento, no tenés nada. Si vos tu espiritualidad depende de los hermanos, de estar congregados físicamente, tenés un problema terrible, nunca lo conociste a Cristo. Tenés que llevar eso a la muerte para que Cristo aumente en vos y va a tener plenitud. ¿Estás solo? Yo estoy solo, me armo unos cultos terribles, solo, Entonces la palabra de Dios no está, la palabra de Dios, podemos estar encerrados, pero nunca va a estar presa la palabra. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, otra vez se aplica la muerte. Si somos muertos con Él, si somos muertos con Él, si somos muertos con Él, si somos, hasta que usted no lo repita, no lo dejo de decir. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. El que tiene la mente de Cristo, dice los procesos, los sufrimientos, todo es para que Cristo se exprese más. Pues si no viene el proceso, yo por más que lo ore, hay cosas que se entregan a la muerte para la cruz, pero hay cosas que yo no, por más que la entregue y no viene el proceso, nunca las voy a renunciar y nunca van a morir en mí. Nunca van a morir en vos cosas si Dios no te procesa. Siempre decimos nosotros, se aprende por revelación o por trituración. Pero hay trituraciones que no se pueden evitar. Tienen que venir, hay procesos que tienen que venir. No se puede, no es que todo, el día que aprendí todo no se aprende por revelación, si no yo estaría en otro lado, siempre lo digo, y usted también. Tienen que venir los procesos. Hay gente que dice que tiene procesos, pero no son procesos, son malas decisiones y consecuencia de pecado. Haga la diferencia, no todos son procesos. Te la remandaste, tomás decisiones erradas, no buscar consejos, hacer cualquier cosa. Eso no es un proceso, eso es malas decisiones, no confundamos. Entonces, en este punto, vemos que queremos desertar.
Cuando entramos en un proceso queremos largar todo. Se produce una sensación de vacío en el creyente. La sensación de desamparo. ¿Por qué? Cristo cuando estaba siendo crucificado, ¿qué pasó? Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? ¿A usted le pasa? Sentí que Dios se te fue. ¿Por qué me está pasando todo esto? Se me rompe el auto, tengo un problema, todo. Y Dios dice, te metí en un proceso, tengo que matar el yo, el orgullo, tu dependencia, tu independencia de mí. Entonces te tengo que tratar con tu carácter, tengo que tratar con tu yo, entonces te meto, entonces te sentí que vos orá para salir adelante y no, se te traba todo, pero Dios lo permite, Dios lo permite. Entonces, dice, la sensación de siempre está la tentación de salvarnos, de descender de la cruz, pero permanece ahí. Seguí ahí hasta el final. No te saltes los procesos. Sin proceso no hay corona. Sin muerte no hay reinado. Sin muerte no hay resurrección. Si no hay un muerto no hay a quien resucitar. Cristo no va a poder operar su vida. Por eso Pablo, imagínate, azote, todo, lo otro día puse todos los apóstoles como murieron. Ellos fueron la semilla que murió para que nosotros hoy tengamos todo el evangelio. En Medio Oriente andaba a decirle que no soporten los dolores, las situaciones, matan a la gente en Medio Oriente, le ponen un tiro. Vos sos creyente, tomá, tiro en la cabeza. ¿Qué, Jesús? Es usted acá. Yo a veces capaz que paso y no lo saludé a una persona y, pastor, ya no quiere ir a la iglesia, no se te suma una célula. Esos niveles de creyente tenemos nosotros acá. Claro, Dios mira eso, el diablo mira eso. No, estos son unos bebés espirituales todavía. Y Dios dice, esto nunca van a crecer. Entonces yo tengo que predicar estos mensajes, porque si no, nunca le va a funcionar a usted. Tiene que morir. Y Dios va a producir esa muerte, sea por entrega a la cruz, o sea por proceso, pero la muerte va a llegar, no podemos saltar esta etapa, porque la gracia no puede operar si no hay resurrección, y para que haya resurrección, previo tiene que haber muerte. Entonces, séptimo y termino, ¿cuán profundo debemos experimentar la profundidad de su muerte en nosotros? Hasta que el sistema del mundo ya no nos inunde, no nos presione, ni cambie mis estándares. Hay un cambio de estándares. Entonces dice, Gálatas dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Así que yo no le debo nada a nadie y el mundo no me debe nada a mí. Yo fui crucificado al mundo. Mundo, la palabra sistema. El mundo no me puede penetrar a mí. No importa si cambia el presidente, si cambia, entra la oposición, entra lo que están ahora, no importa nada. Yo ya fui crucificado al mundo. Yo ya no pertenezco. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Ya está. Todo de mi dependencia está en Dios. Y está bien esa palabra que usé, dependencia de Dios. ¿Qué le pareció? La profundidad de su muerte, hasta que su muerte se exprese en nosotros. Entonces oramos en esta noche y cerramos con esto. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Hay un libro de Sean Edward. Es una novela en realidad para teatro, es una obra de teatro. Se llama El día que fui crucificado. Hermoso libro, hermoso. Yo lo he compartido a los grupos de la célula hace años atrás, y bueno, el que me lo pide yo se lo he compartido. Y este hombre escribe en primera persona cómo Cristo padeció la cruz. Después hace un discipulado de los padecimientos. Los padecimientos. Porque hay 3 tiempos en tu vida. El tiempo de consecuencia, que es cuando tú pecas y no hay arrepentimiento, entonces viene consecuencia de ese pecado. Viene tiempo de conquista, que es cuando pasas un proceso. Por eso cada vez que una persona dice, estoy pasando un proceso, la pregunta que yo le tengo que hacer es, ¿qué vas a conquistar? Si no tiene una respuesta, no está pasando un proceso. Pues los procesos vienen de acuerdo a la conquista. David fue ungido cuando era chico para ser rey. Y ahí vivió un proceso hasta llegar al reinado.
No me digas que estás pasando un proceso y no sabes a dónde vas. Entonces no es proceso, es consecuencia de pecado. Y después está el tiempo, dije tiempo de consecuencia, tiempo de conquista, y después está el tiempo de promoción. Cuando se te aparece un enemigo, pero el enemigo no viene para destruirte, el enemigo viene para promocionarte. Entonces ahí aparece Goliat. Y en ese tiempo de promoción, el proceso que a ti te preparó, porque David dijo, yo maté al oso y me ha matado al león. Entonces, déjame vencer le dice a Saúl, déjame enfrentar al gigante, pues yo ya fui preparado en el proceso. Viene tu día de promoción en el nombre del Señor. Todo aquello que realmente están pasando un proceso y no es consecuencia de su pecado, de desobediencia o de su testarudez, porque hay gente que vive en ciclos, pero es porque no muere el yo. Y yo te dije, no hay que tener que cambiar, arrepentirte de siempre del mismo pecado, entregalo para la muerte. Eso ya no sirve en vos. No trates de mejorarte, no sirve, no servís ya. Tenés que dejar a Cristo que viva su vida en ti. Es el mejor negocio de la historia. Esto se llama el intercambio divino. El intercambio divino. Yo le doy gracias a Dios por los procesos. Si no, en mi forma de pensar no sería. Hay cosas que ya no le doy importancia. Que en su tiempo hablaba. ¿Cómo Dios va a poner que discipulemos naciones y nosotros no podemos resolver cosas cotidianas? Es loco, ¿no? Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y entonces yo le pregunto a la persona, lo que menos están pensando las personas hoy en discipular naciones, lo que están pensando en resolver sus problemas. Entonces tenemos una iglesia desnutrida, una iglesia que no sabe experimentar el Evangelio, no disfruta el Evangelio. Entonces, cuando transmiten el Evangelio, transmiten legalismo. Por eso es que es importante liberarse de todas estas cosas y dejar que Dios opere su muerte, la profundidad de su muerte. Diga conmigo, Cristo, empieza a operar tu muerte en mí. Me empiezo a vaciar de mí mismo. Me vacío, me abandono en Cristo. Dígalo, me abandono en Cristo. Me abandono en tu muerte, 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 me abandono, me entrego para muerte. Entro en el proceso, Señor, voy retrasado en cosas. Entro en el proceso, Señor, y empiezo a experimentar también el aumento de Cristo a medida que esas cosas mueren en mí. Los deseos, el sistema del mundo que me tiene bombardeada la cabeza. Estoy ligado y atado al sistema, al dinero. Estoy atado en la raíz de todo lo malo, el amor al dinero. Hay cosas que todavía me tira lo material. Me duele. Por eso sigo diciendo mi casita, mi autito. El sistema del mundo me tira todavía. Mis hijos, mis hijos, mi familia. Y es más fuerte eso que el reino, que Cristo. Y eso está mal, Señor, lo reconozco porque está primero en mi corazón. Pero tú no estás primero en mi corazón. Yo quiero que tú seas mi vida. Vamos, ore correcto. Quiero que experimentar la resurrección. Quiero ser libre de todo legalismo que me han transmitido o que de alguna u otra manera también yo he generado por mis conclusiones erróneas a la palabra de Dios. Soy libre de ese legalismo, lo entrego para la muerte. Entrego para la muerte, entrego para la muerte. Las presiones de esta vida, Señor. Sé que todo lo que estoy sufriendo, los padecimientos de Cristo. Por eso Pablo decía, llevo por cada lugar donde andamos los padecimientos de Cristo. Porque a la vez llevamos el olor de su conocimiento. Esas son las cosas que el cuerpo de Cristo sigue sufriendo en este sistema del mundo, hasta que Cristo sea experimentado en las naciones de la tierra. Experimentamos la profundidad de tu muerte, muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a la ley, muertos a esa exigencia, y empezamos a disfrutar la dimensión del Espíritu. Fuimos llamados a disfrutar la dimensión del Espíritu, no lo de la ley. No las exigencias vanas del hombre, las leyes mayúscula y la ley en minúscula. Libres para siempre en el nombre de Jesús. Experimentar la muerte para experimentar tu resurrección. Soy absorbido en tu muerte
corro bra que tere bra bascotoro bra shikere mastoa. Quiere cre bra bastondoro que re bra masquiere ma. To corro bra bashete re que ara bra masoare que ne mastora. Quiere que ne mastoro bra hiene ma. Cuando sienta el desamparo, el vacío de la cruz, también sabré que en resurrección absorberé y viviré en paternidad celestial, mi Padre, mi espíritu, mi vida, Cristo, mi vida, hasta que Cristo, mi vida, se manifieste. Todo lo terrenal muere en mí. Lo terrenal, lo pasajero, muere, lo llevo a la muerte para su resurrección. Bendito Espíritu Santo, aplica la muerte y aplica la resurrección. La vida del Hijo en mí. La vida, el Espíritu de su Hijo. Bendito Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Él hace la realidad, el Espíritu de la realidad hace realidad la muerte. Bienvenidos los procesos, bienvenidos los desiertos, para que haya un aumento de Cristo en nosotros. Soltamos, vamos, suelto. Falta soltar un poco más, suelto a la familia, vamos. Todas las ligaduras que tengo con la gente, suelto, libere, suelte, le cuesta soltar. Lo almático, lo sentimentos, suelte ese Adán. Ay, que me tira nada, vamos, suelte. ¿No serás consciente de la muerte? Porque los muertos no tienen conciencia de sí. Serás consciente de un aumento de Cristo en mí. Y esa será la señal. Hasta el domingo. Abrazo grande. Qué lindo disfrutar a Cristo, hermano. Como nunca he disfrutado este tiempo a Cristo. Este último tiempo ha sido hermoso. Disfruta a Cristo. Es un disfrutar. El domingo vamos a hablar de esforzarnos en la gracia. ¿Cómo? Si la gracia es descanso, claro. Esforzarnos, pero la gracia. Pues lo único que nos pide la Biblia es que crezcamos en gracia y nos esforcemos por entrar en el reposo. Esfuércense, dice Hebreo, por entrar en el reposo. No esfuércense ustedes para hacer, sino para entrar en el reposo. Qué loco, ¿no? Que Dios te diga, che, descansa. Te pido por favor que descanse. Y usted quiere hacer. Para un poco. Bueno, si no para te voy a meter en un proceso, te dice. Esfuércense por entrar en el reposo. Vamos a ver el domingo eso. Una palabra. Voy a predicar nuevo pacto, hermano. Soy monotemático, no cambio más. Bendito Padre de la Gloria. Los bendigo a ustedes. Bendigo a sus hijos, sus familias. Declaro el reino. Gozo, paz, justicia en el Espíritu Santo. Bendito Dios. Los abrazo en el Señor. Abrazo grande.